Saludos, roleras y roleros. Buenas noches, feliz viernes. Estamos a 8 de junio del 2020 y estamos tratando de hacer lo posible para comenzar el día de hoy. Hace mucho frío, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver. Esperamos que todos estén bien. Vamos a hacer un especial día de hoy. Vamos a ver aquí el producto. Aquí lo tienen aquí frente a ustedes. Son dos juegos de rol que teníamos en cartera pendiente. Ciertamente, por si acaso, me esperan un segundo chiquito mientras ustedes ven la imagen. Vengo al tiro, faltó una cosita. Ahora sí. Ya. Ya. Ahí está. Ahora sí, explico un poco mejor la situación. Sucede que... Ahí está. Por aquí. Ahí está. Ya, ahora sí. Bueno, como explicaba, sucede que estamos empezando acá. Maravillosa. Sesión. No está. Perfecto. Hemos estado en debe de muchas cosas de lo que es los productos que tenemos para hacer reseñas. Entonces, entre otras cosas, claro está, tenemos también otras cosas. A ver el tema de las reseñas de rol. No sé si me ven mejor ahí. Tengo como muy sombra tenebrosa. Por ahí, ya está. Y creo que sí. Bueno, la definición es horrible, estamos claros. Ya, este de acá, pero lamentablemente, vamos a ver acá, vamos a bajar la resolución un poquito, cosa de la vida. Oye, mientras tanto, dejen sus saluditos, su amor y su cariño, mientras estamos viendo los temas técnicos, obviamente. Esto rápido de cómo se me escucha. Acá, creo que se escucha bien, sí, se escucha súper bien. Ya, ahora sí. Hay un crujido medio loco que es natural de la máquina por el tema del enchufe, porque nunca pude arreglar ese tema. No puedo poner mi super micrófono genial de hoy porque, como ustedes saben, tengo un estudio chiquito y ese estudio chiquito significa de que no puedo poner mucho aparato encima mío, ¿ya? Ahora sí. Vale. Esto está listo acá. Ah, Necrillo. Hola, Necrillo. Detrás de las paredes. Mira, si buscas en la historia de lo que es lo de Revidados y sus reseñas roleras, varias había así por haber, hicimos una reseña de ratas en las paredes en su momento y la hicimos, pero por Instagram, ¿ya? Voy a buscar si está el enlace y te lo voy a dejar al tiro mientras tanto. Bueno, lo que ustedes tienen aquí son dos sagas de dos juegos de rol. Uno de la línea El Refugio de Raihop, que está acá, y la última es la saga Trueque, perdón. Y la última es Los Pecados del Padre de los amigos de Hill Press. Ahora estos juegos tienen ya un tiempo fuera, pero eh, ciertamente... Vamos a buscar, ¿eh? Yo sé que lo tenía por alguna parte de acá.
Pero lo más inteligente que va a hacer acá. Esto aquí. Y estos van líneas de juegos que son los juegos como de terror que nos han pasado a nuestros amigos de por tres juegos de rol y tablero. Y ciertamente apuntan a dos aspectos distintos de cómo jugar ya juegos de rol. Son bastante entretenidos, los estuve leyendo toda esta semana y estoy analizando un poquito más, analizando, dentro de eso puede ser analizar este tipo de juegos de rol. Vamos a ver obviamente un tema de fondo que va de la mano de todo lo que es, ¿cómo se llama? Cómo analizar unas partidas de rol de juegos que son relativamente sencillos, tienen una mecánica bastante singular en su forma de llevar las acciones. Ya vamos a analizar un poquito cada uno de ellos, pero tienen como un fuerte que es que ambos pueden jugarse literalmente. Podrían ser un one shot de un solo juego, como también podrían ser una campaña a largo plazo. Vamos a ver aquí. Una última spameada acá. ¿Por qué? Porque soy el veneno. Ya. Vamos a ver el vínculo. Y vamos a partir con. ¿Con quién quiere partir? A ver, vamos acá. Y. Acá. Es increíble cuando uno más quiere ocupar la red para algunas cosas. Es cuando peor se ve, todo se ve horrible, todo no funciona. Me fascina. Lo vamos. Acá. Vamos a aquí. Así. Para la imagen promocional. Ya. Perfecto. Y partamos por el principio. Este es un círculo de repente de una sola. Este se lo puedo hacer como una sola forma. Ya. Hay dos cámaras primero porque obviamente tengo la cámara principal que es la famosa Revocam que está puesta aquí y aquí tengo la otra cámara que es la acá, obviamente que es la cámara del computador porque realmente hoy día no soy tan protagonista como deberían ser realmente estas bellezas que tengo junto a mí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en el momento, obviamente háganla, yo lo voy a responder al tiro. Ciertamente es una cosa de que eh, podrían analizarse mucho más a fondo de lo que yo quisiera, pero yo encuentro que hay cosas como, por ejemplo, vienen aquí en Trueque, que, por ejemplo, esta ahora, porque voy a estar como un show. No quiero que se escape la U. Ya. Y. Espero no maten nada. Ya. Trueque es un sistema de juego que viene en tres partes. Se puede comprar por los amigos de por tres juegos de rol de tablero. Se basa en un sistema y dos, un formato de juego de terror, mitos y sus correspondientes escenarios que están acá. Ahora, digo, son muy sencillos de entender, son muy fáciles de leer, de jugar y tienen como base principal el hecho de que en Trueque los juegos, el juego de rol tiene una cosa como una vuelta de tuerca por el sistema. Miren, partamos por el principio. Vamos a separar los otros dos que están acá, infinitos. Bien. Y vamos a ir. A ver si puedo girar la pata por otro lado. Obviamente, porque esto está de más. Bien. Acá está. Ya. A ver, ya no aparezca mucho en cámara, pero lo importante aquí es el muñeco de acá abajo. Vamos acá. Y por último, acá. Acá. Ya.
precisamente. Como que todo te falla cuando quieres hacerlo bien en vivo. No, ahí estás. Shit. Ahora sí. Hey, hola. Hola. Ya. Perfecto. Trueque, creado por la editorial El Refugio, ¿ya? Es un hilito de rol con otro juego que viene en formato de corchete, ¿ya? Impresión sencilla, bastante elegante. Yo encuentro este formato, lo pueden encontrar como raro, pero para que sepan, antes, en el pasado, los libros antiguos venían con una contratapa que era de este color. Ya todos los libros gruesa como estudio, cuando venían reempastados, venían con este parte de fondo. ¿Ya? Me encontré muy simpático, muy simpático. Eh, me trajo mucho recuerdo. Ahora, si viene con una significancia posterior de que, por ejemplo, no sé, pues tú puedes ver bichos raros escondidos por ahí, ¿cachai? En la imagen, bueno, ahí ustedes me dicen si ven algo ahí, yo no lo sé. Es como pueden ver, un sistema, ¿cierto? Como sistema de juego, es de, más claro, obviamente el sistema del horror es bastante entretenido, viene con bastantes cosas como pueden ver un poco de ayudas de juego, el resumen de las reglas se lo explican al final, obviamente. Me gusta mucho cómo pueden ocupar esto como un sistema como de ayuda de personaje, todo acá, ¿ya? Y viene mucho detalle de cómo crear los diferentes escenarios que obviamente vamos a entender con lo que viene después, que es como tal, mitos. Todo esto es creado por la gente, por Pepe Pedraz. ¿Ah? Pepe Pedraz es una mente creadora muy grande dentro de el refugio. Así que probablemente sea el dueño, no tengo idea. Pero si Pepe no está viendo algún momento esto, saludos Pepe. Muy, muy bien, me gustó mucho. Ya. Partamos obviamente, como digo, son solamente 50 páginas de juego, muy cortito, ideal en el formato para cuando tú quieras salir de viaje y quieras tener una historia diferente a tus jugadores, a tus jugadoras, y que da la sensación, toda la ambientación, como digo, de que puedes jugar con muy, muy poco material. Para explicar, obviamente, típico que lo que son juegos de rol, qué sé yo, una cosa que viene como muy básico explicado en la historia. Y se ocupa claramente un elemento muy sencillo que es los que son los dados de 10 caras, un dado de caos, que te lo explican después cómo se ocupa, que al principio solamente puede ser un dado de 4 caras, un documento de protagonista, el documento del horror director de juego, el mantel de las consecuencias. Este mantel de las consecuencias, cuando tú compras la edición física, en edición física que te lo pueden ver y la información también que te puedes descargarla. Es un mantel muy lindo que te muestra que todo el detalle. Es muy, muy, muy entretenido. Lo vamos a mostrar acá, obviamente. Y bueno, definiciones sencillas, lo que son los protagonistas. La idea es de que todos los protagonistas se hacen en la hoja de personaje, le dicen el documento del protagonista. Y aquí te explican todo el detalle básico de todo lo que es el nombre, trasfondo, los estados de personaje que puede tener, que lo pueden ir derivando de una partida, las creencias que puede tener, que son como los principios, tienes que elegir una de ellas que te va a mantener dentro del juego, un pilar de estabilidad, que son donde se cimienta la estabilidad del personaje, eh, las posesiones apreciadas, que pueden ser, que últimamente puede tener dos, el ímpetu del personaje, y aquí una cosa que me llamó mucho la atención, aquí, bueno, la balada triste. La balada es la historia, el trasfondo triste que puede tener el personaje. Hasta el momento, obviamente, que comienza la historia misma. No la define, sino que la define un compañero al principio de cada escenario. ¿Bien? Después también tiene una motivación que se define como una frase corta, ¿cierto? Lo que determina la forma de actuar de tu protagonista.
Y finalmente, obviamente, basándose en todo lo anterior, tú haces una idea de personaje. O sea, puede ser influencia, que puede ser como un oficio, el carácter, el rasgo, inclusive algo de su pasado. Bien. Los trasfondos mismos del personaje te los están explicando acá, ¿cierto? La idea es que son, en muchos casos, están definidos por la misma ambientación. Bien. Por ejemplo, aquí te dice, aquí te pone un ejemplo y dice en el trasfondo como que es académico. Bien. Bueno, una cosa aquí. Tenemos un experimento. No sé si mejora, pero por si acaso. Por el tema de la definición de la camarita. Si se ve bien, voy a hacer un pequeño experimento. Espero. Creo que acabo de salir de transmisión. Me deshabilité solo. Esto de acá. Aquí. Vamos a ver. No sé si se ve mejor, se ve peor, sí sé. Esta de las maravillas de la tecnología. Vamos a ver. No lo puedo cambiar mucho. Hola. Esto de aquí. No. Pero quizás que se podría ver un poco mejor. Bueno, sigamos. Esta es la cosa de la tecnología. Por eso que es importante que después si pueden echar una donation, háganlo. Ya, sigamos acá entonces. Sigamos entonces los trasfondos, todos los estados. Bueno, los personajes comienzan marcados. Ya, ahora vamos a ver aquí el tema de la hoja para que entiendan un poquito el tema de los estados. Por ejemplo, acá. Los personajes, pueden ver acá, ¿cierto? Ahí está el tema de los trasfondos, los pilares de estabilidad que están acá arriba. Ya, vamos a hacer acá. Vamos a aplicar acá para arriba para que se pueda un poquito mejor. Ahí está. Ya. De hecho, vamos a hacer una cosa muy simpática. Tal vez esto los maree un poquito, pero vamos a hacer un pequeño download aquí. Bien, ahora sí que sí, mucho más cómodo. Ya, sigamos entonces. Entonces, bueno, como pueden decir, ¿cierto? Hay detalles aquí como son acá. Te pasan nombres de personaje que pueden ser, ¿cierto? Como ayuda para marcarlo rápido, las creencias, como les decía yo, en este caso, aquí dice, por ejemplo, humanismo, materialismo, devoto, nihilismo, racional, esoterismo. Los trasfondos pueden crearlo de acuerdo a la ambientación, aquí elegir dos. Los pilares de estabilidad que están acá, que sean personas o lugares, posición especial, entregan dos, la idea del personaje, qué triste historia has escuchado de, y ahí es cuando tú ayudas a crear un poco la balada triste de otras personas. Y tu balada triste es la que te dicen otras personas de tuya y tú lo tienes que poner acá abajo. Y aquí está lo que decíamos recién, los estados. Como dice, los estados partimos con... se acaba todo el juego cuando alcanza a marcar 5 estados. Esto es como el equivalente casi a los puntos de golpe, compañero, allá. Y pueden ver que está asustado, desesperado, quebrado, alienado, delirio, magullado, herido y moribundo. Hay una motivación que la dejan acá, otra vez tú puedes crear la propia, dejar el pasado, pero desconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que genial porque ponen una cosa acá abajo al pie de la página que dice: me declaro en plena posesión de todas mis facultades. Y tú firmas abajo y es literalmente como si fuera un documento, un texto. Y sigamos acá. Entonces la idea es de que una vez que empezamos a tener el personaje, y ya partimos listo con lo que es el juego como tal, con toda la creación, empezamos a ver como la regla. Ahora, las reglas del juego. La principal de esto es de que toda la decisión y la acción de los jugadores, ¿cierto? Son como todos los juegos de rol, hay un tema de acción en función de un evento determinado y todo lo que tú tienes que hacer depende de hacer tiradas, lo que se conocen como las tiradas de riesgo. Las tiradas de riesgo dependen principalmente, ¿cierto?, de lanzar un de 10 simulando un riesgo que supone la seguridad. Se agrega un de 10 si es que los trasfondos le pueden ayudar.
¿ya? Y de ahí obviamente se suman y hay resultados que van de éxito, que puede ser, si sacas 4 menos, estás en manos del horror. Si sacas 5 8, el horror pide algo a cambio. El horror se diría como el ambiente, ¿ya? Yo lo llamo el Dungeon Master, pero el Dungeon es como eso, ¿ya? Hola, Kaira. Y el 9 o más es la calma, o sea, se supera la tirada. Literalmente tienes que sacar, vas siempre de 9 para arriba en una tirada, o sea, es muy, muy difícil sacar cosas buenas de esto, una cosa, ¿ya? Y después, sí, obviamente se enfrenta al horror, tienes que lanzar una tirada de 10 y la idea es de que vas perdiendo control de ti mismo, ya sea perder el control, sacas un trauma o puedes inclusive superar el horror estando sereno. Ahora, como pueden ver, obviamente todo va de la mano en función de casi fallar todas las tiradas. Sin embargo, ¿por qué el juego se llama Trueque? Por esto. El mantel de las consecuencias, ¿cierto? Tiene un motor, dice acá, tiene un motor de juego que genera consecuencias en base a las decisiones de los protagonistas. O sea, que hay un intercambio entre el horror que va sufriendo el personaje, ¿cierto? Y el protagonista. Y existen dos tipos de trueque. Un trueque severo, ¿ya? Que el horror propone dos consecuencias, una aparición y un quebranto, la explica un poco más adelante, y el trueque habitual, que son dos consecuencias, una aparición y un quebranto, y el jugador podrá poder elegir una de ellas. Eh, en este caso, el truque severo es que el horror elige dos, o sea, sale dos consecuencias y se aplican las dos. Bien. Eh, las apariciones son consecuencias que repercuten en el entorno, en cambio, el quebranto afecta el propio grupo. Los protagonistas sufrirán las consecuencias en sus propias carnes. Y aquí, esto es la verdad. Esto es lo que digo yo que se llama el mantel de las consecuencias. Este mantel de las consecuencias es lo que yo digo que en algunos casos lo venden. Hola, Ronald Tomates, mucho gusto. Esto de acá es lo que se vende, ya que está en un formato grande, muy bonito, que se puede poner en el juego. Y aquí dice, por ejemplo, apariciones, cosas de ambiente, que aparece un enemigo, mentiras eternas, que dice que, por ejemplo, una información sobre un lugar que ha pasado y te llega a tus oídos, una manifestación del horror, ¿ya? O el horror se propaga. Y en los casos de los quebrantos, que son las cosas que le pasa a tu propio grupo, es algo cambia, daño colateral, están en problemas o un sacrificio, tal cual. Aquí ahorita te están explicando claramente qué son cada una de esas cosas. Las apariciones, ¿cierto? Te están explicando claramente lo que es enemigo y es humano animal, mentiras eternas, manifestación del horror y el horror se propaga. Y por otro lado, los quebrantos, aquí te explican acá. Lo que me gusta mucho de esto es de que eh, es una constante película de terror en que todo va mal. Eso es lo interesante de todo. O sea, no es como que solamente los jugadores puedan pasarla. De hecho, para que pasen algo tienen que siempre sacar de 9 para arriba, lo que significa que es mucho trabajo para los jugadores o las jugadoras poder superar los escenarios. Y hay gente que le gusta eso, como que le pasen siempre las cosas malas en el peor de las formas posibles. Y este juego está diseñado para eso. Ahora, lo importante obviamente es de que, sin embargo, igual hay un tema de control, que a veces las consecuencias negativas sean a mano de los mismos jugadores, que el horror solamente se las presenta, las puede elegir, pero al final la consecuencia negativa que pueden tener, al final, siempre con la cual van a convivir, sea elegida por los jugadores. El dado del caos, que es una cosa más grande, que es la forma de poder simular el avance y la filtración del horror a través del escenario. Bien, obviamente acá hay un penalizador que puede estar fijo, que puede estar, dice acá, un penalizador fijo constante de todas las tiradas del horror, pero no de riesgo de los jugadores. Su valor se restará como resultado final de la tirada. O sea, de nuevo, el dado del caos va a simular de que siempre los jugadores van a estar fallando al final de la misma historia. Una vez que alcance su máximo valor, que es 4, ya no se podrá seguir incrementándose. Y formará obviamente parte de la narrativa del escenario. Aquí dice acá, si el dado del caos marca 1, 2, 3 o 4, aquí van explicando las cosas diferentes que pueden estar pasando en una partida. Y al final entregas, obviamente puedes entregar el alma a la oscuridad, que es como una opción que tiene el juego, que es te abandonas al horror. Y eso cuando llegas, si lo haces antes de que tu final real haya llegado, o sea, cuando acumulas 5 estados, puedes reducir el valor del dado del caos a 1 automáticamente. Y es literalmente hacer un sacrificio por el grupo. Bueno, reduces el caos del horror, el dado del horror en 1 y los jugadores pueden seguir jugando. Obviamente dice acá, podrás seguir participando de la narración de la historia, pero en este caso el horror te habrá consumido y únicamente podrás describir lo que tu nueva decadencia te muestra. A partir de entonces podrás colaborar con el jugador que representa al horror.
proponiendo los trueques los protagonistas y haciendo sugerencias para exponer las situaciones de tensión. O sea, nunca realmente dejas de jugar. Bien. Hay un tema que es el ímpetu también, que tiene una función que puede invertir un punto de ímpetu único ante una tirada de riesgo para obtener un +2. También puede invertir un punto de ímpetu para apoyar a un compañero y un punto de ímpetu para crear una verdad, o sea, una pista en el juego. La gracia del juego per sí está resumida en las primeras 30 páginas y no tienes nada que hacer más allá de eso, ¿bien? Más allá de eso, de que puedes encontrar lugares que igual le pueden dar un poco de apoyo a los jugadores, como por ejemplo lo que se llama un lugar tranquilo, que la gracia de que encuentra un lugar tranquilo, los jugadores pueden recorrer un punto de ímpetu o recuperar un estado de forma automática de los 5 que quieren morir. Cómo se refina el combate, te dicen cómo se enfrenta un enemigo, pero recuerda que dice que Kitroiki no se enfoca en reglas de combate específicos, aquí simplemente es la posibilidad de que te puedas enfrentar a grandes grupos de cultistas o peligros de otros mundos y cosas así, sino que en vez de eso se determina una cosa como consecuencias en estado de las cosas que han visto, ¿bien? Y por eso es que la idea del juego es como muy un concepto muy narrativo y con una consecuencia muy fatal si es que al final se decide hacerlo con tiradas de dados. Viene con reglas y opciones para 2 jugadores también. Y aquí explican unos cuantos escenarios. ¿Ya? La construcción del escenario del trueque, recuerda de que es una construcción compartida en el sentido de que los acontecimientos que llevan los protagonistas a llegar a ese lugar, la idea de que sean como compartidos entre todos. Y te explican cómo crear un poco. Esto se recuerda mucho al sistema Tamshu, se recuerda cuando pueden como crear un parte como parte de los escenarios y que pueden ayudar a generar diferentes tipos de acciones en función de lo que todos van agregándole. Ahí está, lo que es las primeras partes, ¿cierto? Lo que es crear el prólogo, condición de escenario, preguntas guía. Esto es muy básico, pero al mismo tiempo muy necesario cuando uno crea juegos de rol. Y de ahí que me gustó mucho Trueque, porque si bien es cierto, uno ha jugado muchos juegos de rol antes, me enseña cómo crear en 5 pasos historias de terror muy interesantes, ¿ya? Ahí, por ejemplo, no, partimos con el prólogo, con condiciones de escenario, las preguntas guía, preguntas comunes. Después vamos con la balada triste y objetivo personal, que es la idea de que los jugadores han escuchado a otros compañeros para efecto de crear más trama. Y aquí te las preguntas del escenario. ¿Qué une a tal persona con tal persona? ¿De qué conoce tal persona a tal persona? ¿Cuánto tiempo que tal persona lleva compartiendo camino con tal persona? Y aquí te ayuda como a crear la idea del punto en común entre todos. Casi como una pretrama, un guión de una película. La cuarta parte es la creación de la estructura de las etapas del viaje. Y lo último, lo que se llama el epílogo, cómo cerrar la partida. O sea, tú puedes crear una cosa muy, muy fácil. Y en un tiempo ya como en un viaje, tú puedes estar viajando a juntarte con tus amigos y puedes estar literalmente estar escribiendo la historia. Aquí hay unos consejos para crear horror. Esto se ve muy necesario para el efecto de los jugadores que desean crear ambientaciones de terror, y este juego se basa en eso. Y te da una cantidad de consejos que son bastante entretenidos, ¿ya? Principalmente, ¿cachai? Que te ayuda a pensar en cómo tener más que nada confianza en la mesa, ¿bien? Es una serie de consejitos bastante interesantes y aquí está, como digo, todo lo necesario como regla básica. Ustedes dirán, obviamente, un ejemplo de una escena que se puede leer, que es muy cortita, y finalmente viene todo lo que es el documento del protagonista, el documento de horror y mantener las consecuencias. Como dije, lo mostré acá y mantener las consecuencias está acá. Este mantener las consecuencias. Y esto perfectamente lo puede tener cada jugador puesto en frente suyo. Es muy entretenido, le ayuda como a crear la idea. Esto es Trueque. Y voy a hacer repito porque vamos a hablar obviamente de su escenario por el cual se vende en línea y también lo venden los chicos de por 3.cl. Acá mitos, de nuevo con el mismo formato de libro antiguo. Tenemos hablar un poquito de, literalmente hoy estamos hablando aquí de Howard Philip Lovecraft, obviamente, y la gracia de que este escenario son enfocados en todo lo que son los 1920 principalmente, y que trata de cómo llevar el juego de la llamada de Cthulhu, Rastro Cthulhu, qué sé yo, al sistema trueque. O sea, qué peor que jugar horror cósmico con un sistema que está hecho para que falles y sufras y te entretengas. Te dan, obviamente, lecturas maravillosas cuando te recomiendan leer cosas antes. Es muy genial. Y la idea es de que te dan como, bueno, leer ver algunos podcasts, leer algunas cosas en particulares, ¿cierto? Bueno, cosas que tú puedes encontrar en línea fácilmente.
La resumen de características de la ambientación, ya, que cómo poder crear el tema de el paso a paso, muy sensato todo esto que te pone al principio. Los trasfondos posibles de los protagonistas, para efectos de, ¿recuerda cuando vimos los trasfondos, lo que estamos acá? Que son trasfondos opcionales, o sea, cuando vimos los trasfondos, ahí, ¿cómo elegir trasfondo para ambientación? Bueno, aquí hay trasfondos listos para poder poner en tu partida Cthulhu. Esto son poquísimas hojas, o sea, son nada, son 30 hojas, nada. ¿Ya? Aquí explican cada uno de los diferentes tipos de trasfondos: abandonado, académico, artista, aventurero, clero, coleccionista, influyente, maleante. Las ilustraciones están muy lindas. Militar, ocultista, sabueso. Cada uno de los trasfondos tiene asociado características, obviamente, que te explican el mismo, ¿cierto? Y que te ayuda a hacer las tiradas de riesgo correspondientes. Luego te explico un poco de cómo son el tema del entorno, cuando tú creas el tema de los escenarios. Tú haces unas tiradas de 10 para efectuarla más rápido. Por ejemplo, el impulso inicial del protagonista, el lugar central, el paisaje, el evento recurrente, y con eso te das como a los jugadores, ¿cierto? Que la idea de que cada jugador haga estas tiradas para efectos de poder entender cómo partir su historia. Por ejemplo, has escuchado hablar algo de, has leído sobre, recibes una carta de alguien, has sido invitado a alguna parte, tienes sueños con algo, y la gracia de que los jugadores pues tiran el lugar central, el paisaje y el evento recurrente, y ahí cada uno de ellos se arma como su propio entorno del juego. Luego la regularología del lugar, que son tablas, maravilloso. Rumores, tablas de tus rumores. Después las tablas para sacar los horrores que se van viendo, un simple enemigo desconocido que va conducido por una oscura motivación y que rinde tributo a, y obviamente tú armas totalmente las tramas. Que bueno que no se pueda leer bien porque sería mucho spoiler. Sería, bueno. Y un apoyo en el lugar, dice, aquí por ejemplo, bueno, un amigo inesperado, dice, con un carácter que esconde un secreto para los protagonistas. Tiras las 10 y vas armándolo rápido. Después vas con el prólogo, las preguntas guía. ¿Se acuerdan el tema de las preguntas guía? Ahí están las preguntas guía, y con eso va a partir la historia. Saliendo obviamente del modo típico de juego, aquí les sugieran el modo de campaña del mismo. Es una ambulancia por ahí, que me ha tenido mucho rojo. Y nada más, como que más que nada, por ejemplo, aquí se llama La culpa típica del legado, una historia básica, modo inicial creado por Pepe Pedraz y Antonio de Egipto. Y el legado, dice, la idea es como que vas propagando una campaña, una historia sencilla, se lee en 3 momentos. De hecho, no la voy a leer porque no me interesa hacerle más recurrente, más que si quieres ver esta cuestión, obviamente cómprala. Y aquí viene la parte final, el resumen de reglas, la clásica hoja de personaje que ya viene lista en la parte de los trasfondos para que tú puedas elegir los dos que correspondan, y todo lo demás que mantiene el mismo estilo maravilloso de el sistema Trueque. ¿Ven? Y por último, escenarios, que obviamente son mucho más hojitas, que solamente son como sus 60 páginas, y son historias. No las voy a pasar más rápido, más que nada que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 aventuras. Hey, hola Froman, gracias por seguirnos. Los Pacos. Sí, los Pacos vienen a buscar, sí, la hago cortita. Aquí tenemos 10 aventuras cortitas, ¿cierto? Son escenarios que vienen indicados acá en la historia, que me tocan escenarios. También Pepe Budras. Y son casi todos escritos por Pepe, excepto uno escrito por Arturo Oviedo, otro por Oscar Recio, Oscar Peña, Roberto Alhambra, Xavi Socias, Alberto Lomán, y obviamente Pepe de nuevo nos maravilla. ¿Y cómo van haciéndose? Bueno, para que sepan, siguiendo este tema lo pueden ver cuando hagan el típico rewind. La aventura diciendo el prólogo, que es el prólogo que se puede leer a los jugadores para meterse en la historia, las condiciones de escenario, preguntas guía, de nuevo preguntas comunes, balada triste, etapas del viaje y epílogo, y así. Tenemos, algunas son un poco más largas que otras, pero son maravillosas.
así como 2 hojitas y tienes una aventura lista. Algunas vienen con un poco más extensas las etapas del viaje. No las voy a leer ni las voy a pasar mucho porque solamente... Tampoco viene con muchas ilustraciones, más allá de algunas que necesito como para rellenar la hoja, que es bastante bonita, sobre todo. Y eso tenemos. Eso es Trueque, sistema de juego de terror ultra agresivo, maravilloso, increíblemente terrorífico, mortal. Y su escenario de jugando para los amantes de los juegos de Cthulhu, de mitos. Como pueden ver, el manual es chiquitísimo. Miren mis manos. Es de bolsillo, es increíble y pueden llevar las 3 cosas a todas partes. Obviamente, si lo compran a los chicos de por3.cl, lo pueden encontrar en su catálogo. Si lo van a comprar de España, cómprenlo también porque están con sus... los venden obviamente aquí los packs de los 3 puntitos o por separado. Echen un vistazo a los chicos de por3. Y mi recomendación es cómprenle un forrito. Háganle un forrito plástico a los libritos, por favor. Bien, por favor, háganle un forrito. Miren, porque vienen, los 3 vienen con ese maravilloso contratapa de estilo antiguo. Entonces, no, esto les va a dar muchísimo, muchísimo tiraje de aventura. Y vamos a tratar otra cosa totalmente distinta, pero también en los temas de juegos de terror, aunque obviamente van a reconocer un poco por qué Los Pecados del Padre es uno de esos juegos Hill Press que te hacen decir, sí, estos muchachos no eligen al azar, eligen cosas demasiado entretenidas. Yo voy a partir diciendo de que Los Pecados del Padre, sacado en español por el Hill Press, pueden ver acá la ilustración es bastante bonita. Estos tipos Hill Press, estos maravillosos muchachos de España, se encargan de elegir cosas muy interesantes, siempre novedosas, tienen un giro de tuerca, algo que lo hace entretenido. Yo encuentro que no han habido ningún tipo de desperdicio en sus juegos, los que tengan la fortuna de tener en sus manos juegos como por ejemplo Ratas en las Paredes, por ejemplo, es una excelente demostración de por qué hace poco han sacado juegos bastante entretenidos de magia, por ejemplo, de unos magos, han sacado juegos de terror, han sacado juegos de fantasía, han sacado juegos como A Las Vegas, por ejemplo, también un excelente juego con una vuelta de tuerca increíble para el formato del libro. Entonces yo creo que no hay desperdicio en los juegos que ellos sacan. Al principio, lo que yo recomiendo siempre es seguir a los chicos de Hill Press por Twitch, porque siempre van sacando sus novedades directamente en línea. Y, ojo, de repente, cuando están sacando, por ejemplo, hace poco sacaron un juego y el lanzamiento del juego regalaron copias en PDF del juego directamente en vivo. Y yo quedé como ya participando por si acaso, a ver si ganaba. Pero no, cuando salió el sorteo, el tipo regaló los libros físicos también del mismo libro del juego, porque tenían un tiraje limitado, pero regalaban el juego, porque el tipo se queda con una cantidad de copias. Así que saludo a nuestros amigos de Hill Press, porque realmente no me he ganado nada de ellos, pero no importa, yo puedo vivir tranquilo pensando de que algún día me concederán una entrevista. Será muy divertido hablar con ellos, porque sus juegos tienen de mucho. Perdón. Ay, se barrero. Ya. Los Pecados del Padre tiene una excelente maquetación. Como siempre, ellos saben hacer todo muy bien, aunque sean libros bastante chiquitos, tienen una calidad bastante buena. Este libro es solamente de una sola contratapa. Luego se que está un guardapolvo del libro, pero no, es un marcador de hoja. Las hojas vienen en un papel de impresión de bastante calidad, muy interesante, color, ¿cierto? Los tonos de color acorde a la historia y también tiene unas ilustraciones, bueno, la maquetación es de un tema simple, las ilustraciones están espectaculares, están muy buenas, acorde a lo que es el juego, ¿ya? Y yo la estaba leyendo, releyéndolo y me daba cuenta de que este juego no tiene, en ninguna hoja tiene un desperdicio, ni siquiera en las ilustraciones. Este juego es muy divertido, tiene detalles que lo van a hacer singularmente, le van a gustar a ustedes, y parte con una premisa muy sencilla.
cuando ustedes nacieron, su familia, ya antes de que ustedes nacieran, su familia les vendió su alma a lo que se conoce como el Señor Oscuro. El Señor Oscuro, ustedes llámenlo como ustedes deseen. Llámenlo, no sé, pónganle Satanás, Cthulhu, Papa Pitufo, no sé. Ustedes digan lo que quieran. El Señor Oscuro es alguien que les ofreció algo a su familia y a cambio les ofreció a cambio su alma o bien un trabajo casi permanente para a este señor oscuro mismo. Entonces, la gracia es de que obviamente ustedes viven en un estado, como dice acá, en felicidad en la esclavitud. O sea, los juegos, ¿cierto? La idea de que, de la forma de que ustedes tienen conceptos que se llaman vástagos del señor oscuro y que pueden darle a cambio de algo, ustedes, como dije, les quedan pendientes una servidumbre eterna. Y como hacen esa cosa, obviamente, de que los amarra, ¿ya? Que porque si ustedes renunciaran de una forma a ese pacto, a esa cosa, beneficio que les dieron, por ejemplo, riqueza, resurrección, el amor perdido, ¿cachai? El del moño. Eh, les también como que acaban su propio linaje, o sea, ustedes pierden todo, pierden su fortuna, muere su familia completa se condena al abismo, no solamente los pierde los dones, sino también se condena, entonces mejor prefieren seguir trabajando. Van cortando, no tanto cortando los lazos de trabajo con el señor oscuro, sino que haciéndolo menos, ¿cómo decirlo en chileno? Amarrador, ¿ya? Menos amarrador. Eh, Vamos a cambiar un poquito la cámara aquí, porque quiero que se ponga para abajo. Ay, ya lo veo. Y la gracia de que la primera parte del capítulo es solamente la introducción, la cual te dice, obviamente, te explica cosas como, por ejemplo, de que significa que te hayan vendido dentro de tu familia, de que tú, cuando cumpliste años, te dicen, hijo, te vamos a contar la verdad, nuestra familia se debe al Señor Oscuro. Y tú, como, ¿qué? Sí, pero tenemos todas las cosas maravillosas que nos ha proporcionado, así que a partir de hoy tú te pones también a seguir el papel familiar de trabajar para él. Así que los jugadores son trabajadores del Señor Oscuro en diferentes maneras. Ahora, la gracia es de que simplemente la venta del alma es una cosa muy singular porque para todos los señores oscuros todas las almas son iguales, así que realmente cómo pueden echarle en contra a su trabajo. Bueno, acá hay un par de trampitas que hay acá, cómo se escapa la presa, que es un par de sendas que se llama la senda de la virtud y la senda de la diligencia, en la cual la gracia, cómo tú puedes eh, no como seguirle el juego, pero a tu propia pinta, por ejemplo, quien te dice, aquí me gusta, por ejemplo, aquí dice, le ordenaron, por ejemplo, matar una camada de gatos. Entonces, o sea, perdón, dice, eliminar una camada de gatos del vecino. Entonces, en vez de eliminar la camada de gatos, tú la tomas y la regalas, por ejemplo. Y la regalas a la gente. Entonces, claro, el vecino no tiene más la camada de gatos, y cumples con haberla eliminado, pero no la eliminas de la vida, simplemente la eliminas del vecino. Entonces son cosas distintas como tú puedes tratar de librarse de las cadenas, ¿ya? Pero ciertamente son resultados muy difíciles y no van en contra realmente de lo que es el juego. La creación del personaje es muy singular y te explico por qué. Porque vas a ocupar un mazo de cartas, el mazo francés. O sea, el mazo que tiene, ¿cierto? El as, el comodín, la reina, ¿cierto? Los números, etcétera, ¿ya? Y con eso tú vas a jugar. No vas a ocupar ningún dado. Vas a ocupar solamente una hoja de personaje, que es una hoja como esta, que tú la puedes descargar directamente de la página de Press, ¿cierto? Y aquí te explica cómo se arman los personajes, los dones oscuros, las relaciones que creas, las tareas que vas creando, obviamente, y tus habilidades. Y primero, obviamente, te vas a ver el tema de que tienes un pecado dominante. El pecado dominante se determina, ¿cierto? Vas sacando cartas del mazo, de nuevo. Roba 2 cartas del mazo y los resultados te van sacando los pecados que vas teniendo. Por ejemplo, puedes sacar el rey de tréboles y el 4 de corazones y tienes que elegir entonces entre lo que es la soberbia, ¿ya? O, en este caso, la ira.
y la gracia de que tú puedes elegir cualquiera de los dos, ¿ya? Ahora, si sacas un as o comodín, puedes elegir cualquiera. Después tienen los dones oscuros iniciales. Bueno, ahí lo pongo la camarita. Tenemos los dones oscuros iniciales, ¿ya? Que va en función de el tipo de pecado que te maneja, ya sea avaricia, envidia, gula, ira, lujuria, pereza y soberbia. Y esos dones oscuros se los daré con los efectos correspondientes. Finalmente, en la parte de acá, de que cada pecado dominante, dice acá, tiene una actividad que es completamente opuesta, llamada la virtud opuesta. Y la gracia que es como si quieres seguir el tema de la senda de virtud, si quieres realizar una algo que te ayude a resistirte a caer en ese pecado, tienes una virtud que te puede ayudar a realizarla bien, ¿ya? Ten en cuenta esto, pero para más adelante, enfócate nomás, obviamente, en elegir la parte inicial, que son los dones iniciales. Después, ver los rasgos y conexiones. Los rasgos no son obviamente secretos, son solamente rasgos de la personalidad, todos los pueden tener. Tomas 4 cartas y eliges 2 de ellas para el vástago. Y eliges acá. Y te vas a tirar, ¿cierto? En función de los tréboles, diamantes, corazones y picas. Y los resultados los vas anotando en esa manera. Vas tomando, por ejemplo, acá. Bueno, rasgos dominantes. Y una vez que tienes listo el de acá, ayuda a lo que principalmente es tú definir la personalidad, a definir la interpretación del personaje. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener acá, por ejemplo, sacas el as de tréboles, eres optimista. Si sacas después el as de corazones, es divertido. Y si sacas un as de pica, eres sabio. Eso te ayuda a generar, como digo, tu idea de tu personaje. Después las conexiones, y en las conexiones son 4 cualidades distintas que tiene, que son, están en caos, oscuridad, influencia y pasión. Están allá arriba. Bien, caos son los tréboles, oscuridad las espadas, influencia los diamantes y corazón y pasión. Y es muy entretenido porque la gracia es de que ese es un nivel que vas sacando, por ejemplo, que te dice se han denominado por los rasgos iniciales. Ya que si, por ejemplo, los rasgos iniciales sacaste, por ejemplo, el 2 de espadas y el rey de corazón, quiere decir de que oscuridad es 1 y pasión lo tienes en 1. Sin embargo, si sacas el 10 de tréboles y el 2 de tréboles, tendrás caos 2. Eso va en función del valor más bajo, ¿cierto? El poder mismo de infierno, dice, y que ningún valor jamás puede superar el 4. Tienes que tener en cuenta de que todo lo que tienes acá es muy... Yo lo estaba viendo, era un personaje muy rápido, lo noté, no lo había dejado por aquí, se me ha ido. Por ejemplo, acá, un personaje acá, por ejemplo, una Jessica Wan, ¿cierto? Que tiene las conexiones de caos 2, influencia en 1, oscuridad 0 y pasión 0. Ese es un tema de fondo, por ejemplo, que tienes que tener en cuenta cuando ves. Luego, las conexiones, obviamente, viene la parte de que vemos las conexiones y vamos a ver las relaciones iniciales. Las relaciones iniciales, la idea es de que tienes una persona que es un mentor. Puedes tener también amantes, almas gemelas, mejores amigos, enemigos, familiares, y vas trabajando una historia. Las relaciones se notan en la página, la parte del bloque personal que está acá, con su descripción propia. Y la gracia es de que pueden ser, si son de diamantes, son relaciones de control; si son de tréboles, son de hostilidad; si son de espadas, son de interés; y si son de intimidad, es de corazón. El jugador comienza con 4 relaciones importantes para él, 2 de las cuales deben ser con otros personajes jugadores. Esa es la única condición del juego. Por ejemplo, aquí en relación dice: un personaje va a establecer una relación, saca un set de corazones y otro personaje saca un rey de tréboles, lo que significa de que tiene la opción de que los 2 personajes sean una expareja íntima o que tengan una dinámica hostil como mentor y aprendiz. Eso que es un personaje bastante interesante. Luego las habilidades que están puestas acá,
la lista completa que está aquí, ¿cierto? Que combate, como poner combate, destreza, infiltración, labia, manitas, ocultismo, percepción, resistencia, saber y sobrevivencia, marcada por cantidad de un sector de día, y también lo puedes marcar al lado de las que van teniendo. Y un personaje elige una habilidad a nivel 3, dos habilidades a nivel 2. Y todas las demás quedan a nivel 1. Te explican para qué sirve cada una de ellas. Luego está el tema de las deudas y dones oscuros. La deuda es la idea de cuánto le debes al señor oscuro. La gracia es de que todos los jugadores parten con deuda 2. La deuda puede aumentar durante el juego o se puede reducir. Se entiende de que en algún punto la deuda puede quedar en cero. Eso no significa necesariamente de que la deuda ustedes queden libres de su señor oscuro, sino que, digo señor oscuro y me acuerdo del juego señor oscuro, lo siento, que me da como risa. La reducir la deudación no significa de que queden libres de la acción del señor oscuro, sino que quiere decir de que cuando en el juego ustedes que tienen deuda cero piensan de que están libres y de repente desean ocupar algún poder o alguna acción, el señor oscuro puede decir, ah, perfecto, acabas de ocupar tu poder o tu habilidad especial, automáticamente te aumenta la deuda en uno. O sea, aquí el señor oscuro las tiene siempre de ganar, pero nunca lo demuestra abiertamente. Y de ahí que te permite hacer varias misiones para liberarte de tu deuda en ese momento, ¿ya? La idea de que tú aumentas la deuda cuando creas conexiones también incrementas las habilidades, obtener dones oscuros, te aumenta también la deuda. También fallar, obviamente fallar, morir para que te resuciten, un montón de factores. Por ejemplo, los personajes pueden suplicar al señor oscuro que ocurra algún suceso, aumentando el punto de deuda, obviamente, y la reduces cuando completas una misión o cuando realizas actos particularmente terribles, también te evita reducir un poco su deuda. Y por último, obviamente, significa de que puedes también resistirte, ¿ya? Puedes resistirte a señor oscuro. Pero cuando la idea de que cuando tienes deuda 5, como el tope, te permite hacer cosas como que dan contra tu voluntad, tú puedes resistirte a eso, pero sin embargo puede tener una consecuencia adicional. Por ejemplo, matar a alguien, y podrías decir de que en vez de matar a alguien vas a hacer una acción similar, pero que no es necesariamente la que el señor oscuro te mandó a hacer. Bien. A ver, los diferentes, la mayor parte del juego se basa en función de los dones oscuros. Como comentaba en un principio, acá tenemos acá. Acá. Los dones oscuros iniciales, como excepto avaricia, envidia, gula, ira, lujuria, pereza y soberbia, están divididos en una cantidad de dones, ¿cierto? Que son los poderes para poder realizar las misiones del Señor Oscuro. Y te los separan. Dones de avaricia, dones de envidia y así cada uno de esos. Bien. La gracia es de que todos los dones se utilizan como una guía, en realidad, trata para crear más dones, obviamente, y se asume de que tiene una dificultad valor 1. Vamos a ver cómo se resuelve una acción. Tranquilo. Dan los dones de gula, dones de ira, de lujuria, atracción de salud. Muy bien. Y, por último, la gracia es de que, independientemente del trasfondo, dice todos los personajes son jugadores. O sea, la idea es de que el Señor Oscuro es un ente que está más allá, que no es el director del juego. Así que los jugadores ayudan también a crear el Señor Oscuro. Los jugadores sacan cartas del mazo, ¿ya? Para efecto de determinar las características del Señor Oscuro. Y es más que nada como crear un personaje adicional con ciertas características diferentes, ¿ya? Y que la idea es de que no existe como una comunicación directa, buena, y que la gracia es que cuando quieras hacer una acción del Señor Oscuro, sacas cartas al azar, o sea, sacas dos cartas, eliges una de ellas y supuestamente esa te permite resolver una acción determinada, como si fuera la forma en que el Señor Oscuro se comunicara con ustedes, ¿ya? Y aquí te ponen una teoría muy simpática de cómo se entregan los personajes, por ejemplo, los mensajes, cómo se comunican con ustedes. Le entrega una misión, llega alguien con una notita, no sé, posee a alguien, a otros los jugadores, entretenido. Y aquí también explican cómo son los sacrificios que puede tener, ¿cierto? Como una entidad sobrepoderosa, multidimensional, maligna, te exige sacrificio tanto en tanto, y de nuevo también se elige todo con las cartitas.
y cuál es el objetivo también, conquistar al mundo, derrotar al enemigo, qué sé yo, volver a casa, liberación, imposible de determinar, increíble. Y aquí te explico cómo era el señor oscuro, y después aquí te ponen unos ejemplos de señores oscuros, no sé, Alexander, el chupasangre, un vampiro. Ese es tu señor oscuro. Y te explican cómo se comunica, cuáles son los sacrificios, cuál es el objetivo, ejemplos de las misiones que puede tener, etcétera. ¿Ya? Ahí tienen hartos, la hermosa Allison, la Gaia corrupta, un ser fundamental, la doctora Victoria Calloway, Santor, el devorador de sueños. Y aquí empieza a ocupar el mazo. La gracia es de que en consecuencias normales, la gracia es de que al principio del juego tú barajas tu mazo de cartas de tu mazo de ¿cierto? Y solamente se puede barajar instituciones particulares. La gracia de que tienes una pila de descarte que tú vas sacando cartas, ¿cierto? Y eso te va mostrando el resultado. Algunos les puede sonar esto a alguna vez se hayan jugado Deadlands, ¿cierto? O Savage Worlds en sus versiones antiguas que ocupaban las mazos de cartas para también resolver las acciones que eran como el equivalente casi las tiradas de juego. Y me acuerdo que en algún momento en alguna mesa pusimos compramos mazos de cartas de estas francesas en un molchino o algo así, y todos teníamos un mazo de cartas, era muy divertido. La gracia sí de que se deja claro, ¿cierto?, de que las reglas del jugador en cada, ¿cierto?, puede interactuar con un mazo propio, ¿ya? Nadie ocupa el mazo de otra persona, cada uno tiene su propio mazo de cartas, o sea que podrías estar jugando esto con un valor menos de 500 pesos por persona. Y eso sí, también necesitan un poco de espacio, porque algunas de las cartas tienen que estar en juego para efectos de interpretación de alguna de las tiradas, por alguna forma. Sí, en Deadlands, exactamente, para iniciativa. Sí, y también, como dije en Savage, también permitía literalmente reemplazar las tiradas de dados, a veces por solamente ocupar las cartas como bonos o algo así, no muy genial. Bueno, en este caso, chao dados, solamente ocupar las cartas. Y la gracia es de que se puede obviamente ocupar, como digo, barajar las cartas cuando te quedas sin cartas, las puedes barajar con señor oscuro, te dejan sin carta mazo de descarte, cuando se roba un comodín o el destino me sonríe. Y aquí, bien, la idea es de que todas las tiradas, todas las dificultades pueden ser de 1, 2 o 3, ¿ya? Y la gracia es de que se saca el Señor de las Almas, por alguna forma de decirlo, ¿cierto? Saca un número de cartas igual a la dificultad para mostrar al jugador lo costosa que puede ser la tarea a realizar. La carta de mayor valor que sale se convierte en el reto del desafío que debe superar el jugador. Robar un comodín determina acarrear consecuencias, y la gracia de que el Señor de las Almas establece en el reto del desafío, una vez que ese personaje puede tener éxito o fracaso, el jugador saca un número de cartas de su mazo equivalente al nivel de dificultad apropiada y elige cuál es. O sea, si dificultad es 1, saca 1, si es 2, saca 2, y si es 3, saca 3 cartas. No necesita robar todas las cartas por adelantado, lo puede sacar de una por una si lo desea. Y la idea es que eso sí tiene que ser igual a la dificultad misma. Luego, en la siguiente tabla, ¿cierto? La idea es de que si sale un comodín rojo, el jugador gana con un as, el jugador gana empate, el señor de las almas gana, o el señor de las almas gana con un gas, o un comodín negro. O sea, Suba recuerda que todos los mazos de cartas inglesas tienen todos los, ¿cómo se llama? Colores, incluyendo los comodines, que siempre tienen un comodín negro y un comodín rojo, así que no se saca ninguna carta. Y ahí se explica obviamente si son éxitos críticos, pifias críticas, etc. Y hay unas adicionales para efectos de desafíos secretos, ¿cierto? Bueno, te explica la diferencia entre la tirada y la otra, la tirada, entre comillas, cómo se resuelve con los tiradas de dados, ¿cierto? Hay un desafío enfrentado, y la gracia de que cuando la única diferencia de eso es de que, por ejemplo, en combate, si una persona, un agresor intenta pegarle a alguien, el defensor puede ocupar una habilidad que desea, ¿cierto?, para esquivar el combate, y el valor que tienen es la cantidad de cartas que pueden sacar de nuevo, de 1 a 3, porque si se recuerdan, cuando hablamos de las habilidades le vamos poniendo de un valor de 1 a 3, elegir la principal, la segunda y la tercera de 1. Bueno, esa es la cantidad de cartas que sacan y la van tirando a ver quién gana la tirada, y se ocupa una tirada, la tablita igual a la tablita que estamos tirando acá, solo que uno es el agresor y otro es el defensor, y se define la tirada, o sea, perdón, el éxito de la lectura de las cartas.
Aquí, agresor gana con as, agresor gana, empate, defensor gana con as. Eso es lo que precisamente se puede hacer. Y los comodines, cómo se ocupan, cuando se ataca, cuando se defiende, bueno, son detallitos de reglas que son reglas adicionales, como descartar cartas, modificar las cartas, fracasar a propósito, quedarse sin cartas, cómo se mejora Señor Oscuro, o sea, perdón, cómo se mejora el personaje, se entrega al Señor Oscuro. La gracia es que ninguna habilidad puede subir de 3, pueden gastar una cosa que son como la casilla del caos que tienen aquí marcadita, ahí, que van marcando esto claramente, cómo van viendo el progreso del personaje, gracias de que marca del caos, dice, marca una marca del caos para crear una nueva relación hostil, marca la influencia o marca la oscuridad o la pasión. Con las marcas pueden decir, tienen 2 marcas, van sacando ciertas acciones distintas de aumentar el nivel de cualquier habilidad, o con 4 marcas puede estar hasta reducir la deuda en un punto adicional. Ahora, este es el tema de fondo. La maldición, como ustedes dicen, no se pierde, se hereda. O sea, si ustedes deciden también, pueden crear un nuevo personaje, o si su personaje llega a fallar de forma estrepitosa y acaba perdiendo su alma en el infierno infinito de la oscuridad, ustedes pueden crear un nuevo personaje y le transmiten su deuda, le transmiten la maldición, y así como que propaga la deuda que tienen, obviamente, y también tienen más cosas horribles. Exactamente. Era Sylvie con su Sylvie, señora de las almas. El juego en particular me gustó mucho porque muestra muchos detalles, bueno, bastante aparte de la dirección. Es muy entretenido porque crea una circunstancia en la cual me gusta mucho de que todos pueden jugar, toda la gente participa, tiene la posibilidad de crear historias bastante entretenidas. Las misiones como tal me dejan una sensación como que podrían haber más misiones para poder crearse, sí, pero yo creo que un jugador, un director de juego semiversado de cómo sería una historia, por ejemplo, como puede jugar aparte me gusta que es la actualidad. Ahí está, Diego Romero. No me digas. ¿Cómo se llama el dueño? Víctor Romero. Y la gracia de que, como dije, tiene la posibilidad de que las aventuras pueden ser un poco cortas, pero se entiende de que si están todos jugando para un señor un señor oscuro, digamos así, todos están dependiendo de complacer al señor oscuro, las relaciones que tienen los personajes distintos, con diferentes motivaciones, con diferentes poderes, indicaría como crear como, hola, soy Rebo, yo tengo, mi señor oscuro es Cthulhu. Y ahí llega, hola, soy Sylvie, y mi señora oscura es una vampira sedienta de sangre, y como juntas ambas, eso es lo entretenido, crear esa versatilidad de diferentes historias y trasfondos que de una forma u otra igual compaginan para efectos de crear misiones en común. Ahora, ¿qué misión en común podría tener un vampiro y un señor extradimensional como Cthulhu? Esa es una excelente pregunta, me encuentro muy, muy interesante. Los pecados del padre es otro de esos juegazos que pueden encontrar con los chicos de por3.cl. Es otro juego también que está en la categoría de juegos que te caben en un bolsillo, como justo por ejemplo, mira, toda esta cosa, pueden llevar esto guardado en una bolsa de compras, literalmente, lo pueden meter en el bolsillo del chaleco y ya tienen una noche completa de historias. Pecados del Padre me gustó mucho en el sentido de que te puedes el formato de juego ocupando cartas, naipes y que se vaya gastando y te va creando como crear una misión y fracasarla. Es muy entretenido, muy divertido. Y el sistema trueque me gustó también mucho porque hace tiempo no encontraba un sistema de juego tan fatalito, tan asesino, que claramente te da una sensación como más de desesperación y me recuerda con mucho cariño de que hay gente, jugadoras y jugadores que les gusta mucho la sensación de la angustia del terror, y creo que es una cosa que hemos estado perdiendo en algunos juegos actualmente, donde tendemos a jugar juegos de rol más corte heroico que juegos de rol de corte destructores y aniquiladores de personajes. Y hay gente que le gusta eso. No es para todos los gustos, cierto, no es para todos los gustos, pero si te vas a iniciar en juegos de rol de terror, con historias bastante interesantes, y por un lado, si te gustan los mitos de Cthulhu,
Trueque es el juego para ti, para iniciarse en un terror bastante intenso, muy entretenido, muy sencillo. Y si te gusta más un terror más actual, inclusive con aires de juego de, ¿cómo se llama? De como corte como de series actuales, como no sé, tipo Lucifer o similares, ¿cierto? Como más de hoy. Los pecados del padre es una excelente forma de resolverlo. E incluso, si lo analizas un poco mejor, este sistema pecado del padre perfectamente lo podías aplicar también para juegos de rol de corte, como bueno, como un motor de juego, para juegos de rol de corte también de terror, o alguna cosa que más te tinque a ti. Yo lo encuentro muy interesante, lo encuentro muy entretenido y me gustó mucho encontrar que estos dos diferentes, pero al mismo tiempo divertidos juegos de terror. Agradezco a la gente que estuvo el día de hoy junto conmigo, se estuvo conversando, echando la talla. Si quieren aprovechar de echar un comentario adicional, este es el momento. Si hacen alguna pregunta, háganla ahora. O si quieren simplemente dejarme sus pulpitos y sus kraken, déjenme sus kraken. Si ustedes no nos estaban siguiendo, este es el momento de seguirnos porque es bastante bueno. Les doy un abrazo gigante, como siempre, a todo el mundo. Y voy a cambiar la cámara. Voy a aparecer. Hola, ahí estoy yo. Déjame verme acá, papá. Ahí está. Y como siempre les digo a todas ustedes, muchas gracias por haber participado de esta reseña rolera express de día viernes y que tengan una excelente noche rolera. Cuídense mucho, tomen agua, abríense porque hace frío y obviamente, como siempre les digo y apuntando a la cámara -3 que tengo ubicada en mi computador, jueguen rol. Mucho cariño, cuídense, excelente fin de semana rolero. Nos vemos. Chao.